Mi suegra me obligó a servir la cena para impresionar a su jefe, sin saber que el jefe era el abuelo que me buscó por años. El despido fue inmediato. Antes de comenzar esta historia, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. El eco de mis pasos en el pasillo vacío de la casa de mis suegros era el único sonido que me acompañaba cada mañana. Habían pasado 6 meses desde que el accidente me arrebató a mis padres, dejándome no solo huérfano de afecto, sino también de recursos. Mi esposa, Elena, intentaba defenderme, pero el peso de la autoridad de sus padres era una losa difícil de mover. Lo que antes eran cenas familiares cordiales se transformaron en sesiones de humillación sistemática. Yo ya no era el yerno que trabajaba en una librería, ahora era el estorbo que vivía bajo su techo. El sol apenas se asomaba por la ventana de la cocina cuando comencé a preparar el café, sabiendo que el primer grito de mi suegra, doña Beatriz, no tardaría en llegar. Ella disfrutaba recordándome mi nueva posición. No importaba cuánto limpiara o cuán perfecto fuera el desayuno, siempre encontraba una mota de polvo o un huevo demasiado cocido. Mi madre siempre me dijo que la dignidad no se perdía por trabajar duro, pero ella nunca conoció la crueldad de quienes se sienten superiores por tener un título de propiedad. Mientras batía la mezcla para los panqueques, recordé la última discusión entre mi madre y mi abuelo, un hombre que nunca conocí. Ella jamás quiso hablar de él, solo decía que era un hombre poderoso y frío que la había obligado a elegir entre su libertad y su herencia. Ella eligió la libertad, y yo, irónicamente, terminé en una celda de lujo, sirviendo a personas que no conocían la palabra respeto. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una fatiga acumulada que amenazaba con quebrarme el alma. El aroma del café inundó el aire, pero no me trajo consuelo. Era simplemente la señal de que otro día de servidumbre estaba por comenzar en esta casa que se sentía cada vez más ajena. A media mañana, doña Beatriz entró en la cocina con un aire de importancia que no le había visto en semanas. Llevaba puesto su mejor traje sastre y revisaba su agenda con una sonrisa depredadora. Se detuvo frente a la mesa donde yo estaba pelando patatas para el almuerzo y me miró de arriba abajo con evidente desprecio. «Escúchame bien, inútil», dijo, golpeando la mesa con sus dedos llenos de anillos. «El viernes por la noche tendremos una visita muy especial. El dueño del holding para el que trabajo, el señor Valdemar, ha aceptado cenar con nosotros. Es la oportunidad que tu suegro y yo hemos esperado por años. No quiero errores. No quiero ver tu cara de lástima ni tus manos sucias. Te encargarás de todo el menú, de la limpieza de la platería y de servir la mesa sin pronunciar una sola palabra. Si algo sale mal, te aseguro que estarás en la calle antes de que termine el postre». Yo bajé la mirada, asintiendo mecánicamente. El nombre Valdemar me resultaba vagamente familiar, enterrado en algún rincón de los cuentos que mi madre me susurraba cuando era niño, pero no le di importancia. Mi única preocupación era sobrevivir a esa noche. Elena intentó protestar cuando regresó del trabajo, pero Beatriz la calló de inmediato, recordándole que mi estancia allí era un acto de caridad que podía revocar en cualquier momento. Pasé el resto del día puliendo copas de cristal hasta que me dolieron los dedos. Cada movimiento era una coreografía de resignación. La presión aumentaba conforme pasaban las horas. Sabía que para ellos yo era invisible, un mueble más que debía funcionar a la perfección. No sospechaba que esa cena, diseñada para elevar el estatus de mis suegros, se convertiría en el escenario de una revelación que destruiría los muros de mi cautiverio. El viernes se sentía como una sentencia, pero en realidad, era el umbral de mi libertad. El jueves fue un torbellino de exigencias absurdas que me mantuvieron despierto hasta la madrugada. Doña Beatriz decidió que el menú debía ser una exhibición de opulencia, exigiendo platillos que requerían horas de técnica y paciencia.
Tuve que preparar un lomo en costra de sal, reducciones de vino tinto que debían tener la densidad exacta y postres de alta repostería que nunca antes había intentado. Mis suegros caminaban por la casa como si fueran la realeza, dándome órdenes contradictorias a cada paso. Limpia las molduras del techo, gritaba mi suegro, mientras Beatriz me exigía que fuera al mercado gourmet a buscar una marca específica de trufas. Mis pies estaban hinchados y mis manos presentaban pequeñas quemaduras del horno, pero no se me permitía quejarme. Elena me miraba con una mezcla de tristeza y culpa desde el umbral de la cocina, pero cada vez que intentaba ayudarme, su madre la llamaba para que se probara vestidos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Yo sentía que estaba preparando mi propio funeral. Lo más difícil no era el trabajo físico, sino el despojo constante de mi humanidad. Me trataban como a un fantasma, hablando de mí en tercera persona mientras yo estaba presente. Asegúrate de que el muchacho no use esa ropa vieja, decía Beatriz mientras señalaba mi única camisa limpia. Querían que fuera un sirviente de película, eficiente, silencioso y, sobre todo, inexistente para el intelecto. No sabían que bajo mi delantal guardaba el reloj de plata de mi padre, el único objeto que me recordaba quién era yo antes de esta pesadilla. Mientras montaba la mesa con mantelería de lino, un presentimiento extraño comenzó a recorrer mi columna vertebral. El nombre del señor Valdemar seguía resonando en mi cabeza, despertando ecos de una voz materna que se apagó demasiado pronto. La noche final de mi humillación estaba por comenzar. El viernes por la tarde, la casa parecía un museo impecable y frío. Yo vestía un traje negro que me quedaba algo apretado, comprado en una tienda de saldos por orden de mi suegra. Ella, por el contrario, lucía un vestido de seda esmeralda que gritaba desesperación por impresionar. A las 7 en punto, el timbre sonó con una firmeza que hizo que todos se tensaran. Mis suegros se posicionaron junto a la puerta con sonrisas ensayadas. Yo me quedé en la penumbra del comedor, con la jarra de agua en la mano, siguiendo las instrucciones de no intervenir hasta que se sentaran. Escuché una voz profunda y rasposa saludando en el vestíbulo. Era una voz que mandaba sin necesidad de elevar el tono. Cuando entraron al comedor, vi primero a un hombre de unos 70 años, de espalda recta y cabello blanco perfectamente peinado. Su presencia llenaba la habitación, haciendo que mis suegros parecieran pequeños y patéticos en comparación. Beatriz hablaba sin parar, tratando de sonar culta, mientras el señor Valdemar asentía con una cortesía distante. Él se sentó a la cabecera de la mesa, la posición que mi suegro le cedió con una reverencia casi cómica. Yo me acerqué para servir el agua, manteniendo la vista baja como me habían ordenado. Podía oler su perfume, una mezcla de tabaco caro y sándalo que, de repente, activó un recuerdo vívido, mi madre llorando sobre una carta que tenía ese mismo aroma. Mis manos temblaron ligeramente al llenar su copa. Fue en ese momento cuando el señor Valdemar, quizás notando mi nerviosismo, levantó la vista para agradecerme. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que pareció succionar el oxígeno de la sala. Sus ojos azules, idénticos a los míos, se abrieron con una mezcla de horror y asombro. Se quedó completamente paralizado, con la copa a medio camino de sus labios, mirando mi rostro como si estuviera viendo a un muerto regresar a la vida. El tiempo se detuvo. Doña Beatriz, ajena a la tormenta que se desataba frente a ella, soltó una risita nerviosa y me dio un empujón discreto con el codo. No te quedes ahí parado, estúpido. Siseó entre dientes, intentando mantener la sonrisa ante su jefe. Disculpe, señor Valdemar, este chico es un poco lento, ya sabe cómo es el servicio hoy en día. Sin embargo, el hombre no apartó la mirada de mí. Su mano comenzó a temblar tanto que tuvo que dejar la copa sobre la mesa, derramando unas gotas sobre el mantel impecable. Su rostro, antes imperturbable, se volvió de un blanco cenicizo. ¿Cómo te llamas?, preguntó con una voz que era apenas un susurro quebrado. Mis suegros se miraron confundidos, sin entender por qué el gran magnate se interesaba por el nombre del ayudante.
Se llama Adrián, señor, respondió mi suegro, interviniendo con rapidez. Pero no se preocupe por él, es solo un huérfano que estamos ayudando por caridad, cállate. Rugió Valdemar con una fuerza que hizo que Beatriz diera un salto hacia atrás. El hombre se puso de pie lentamente, apoyando sus manos en la mesa para sostenerse. Me miró fijamente, buscando en mis rasgos las huellas de alguien que amó y perdió. Tu madre era Mariana, ¿verdad? Preguntó con los ojos empañados. Yo solo pude asentir, sintiendo un nudo en la garganta que me impedía hablar. Mis suegros estaban petrificados, pasando la mirada de su jefe a mí, como si intentaran resolver un acertijo imposible. Eres el vivo retrato de ella, continuó él, ignorando por completo la existencia de los demás en la sala. Tiene sus ojos, su misma expresión de orgullo herido. Dios mío, ¿qué has estado haciendo aquí? ¿Por qué estás vestido así? La verdad cayó sobre la mesa con el peso de una sentencia. Soy su yerno, señor, dije por fin. Y ellos son mis dueños. La expresión de Valdemar pasó del shock a una furia gélida que me hizo estremecer. La atmósfera en el comedor se volvió irrespirable para mis suegros. El señor Valdemar no apartaba sus ojos de los míos, ignorando las expresiones de terror que ahora adornaban los rostros de Beatriz y su esposo. Ella intentó balbucear una explicación, moviendo las manos de forma errática mientras buscaba desesperadamente una salida a la situación que ella misma había provocado. Señor, debe haber una confusión, este muchacho intentó decir, pero Valdemar levantó una mano, silenciándola al instante con un gesto cargado de autoridad absoluta. Sé exactamente quién es él, sentenció el anciano con una voz que recuperaba su poder, aunque teñida de una profunda tristeza. Es el hijo de mi Mariana. Es mi nieto. La palabra nieto resonó en las paredes de la habitación como una explosión. Elena, que acababa de entrar al comedor tras escuchar los gritos, se quedó apoyada en el marco de la puerta, cubriéndose la boca con las manos. Mis suegros parecían haberse encogido físicamente, la arrogancia que habían mostrado durante meses se había evaporado, dejando solo una pátina de cobardía. Yo permanecía inmóvil, con la jarra de agua aún en la mano, sintiendo como el mundo que conocía se desmoronaba para dar paso a una realidad nueva y aterradora. El hombre que representaba todo lo que mi madre había rechazado estaba frente a mí, pero no veía al monstruo frío que ella describía, sino a un abuelo quebrado por el remordimiento. El silencio que siguió fue denso y cargado de décadas de secretos familiares. Miré a Beatriz, que ahora temblaba visiblemente, dándose cuenta de que el sirviente al que había humillado sistemáticamente era el heredero legítimo del hombre que sostenía su carrera y su futuro financiero. La ironía era tan cruel como satisfactoria. El destino había jugado su carta más fuerte en el momento menos esperado, transformando una cena de negocios en un juicio sumario contra la crueldad y la avaricia de quienes me rodeaban. El señor Valdemar se acercó a mí con pasos lentos, como si temiera que yo fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Sus manos, marcadas por la edad pero aún firmes, se posaron sobre mis hombros. Ignoró por completo el desastre de la mesa y se concentró únicamente en mi rostro. ¿Por qué no me buscaste? Preguntó con una vulnerabilidad que me desarmó. Busqué a tu madre durante años después de que nuestro orgullo nos separara. Cuando me enteré de su muerte, pensé que te había perdido a ti también. No sabía que existías en este lugar, siendo tratado como, sus ojos se desviaron hacia Beatriz, quien retrocedió un paso, chocando con un mueble. ¿Cómo te han tratado, Adrián? La pregunta quedó suspendida en el aire. Mis suegros me miraron con ojos suplicantes, rogando en silencio que no dijera la verdad. Recordé las madrugadas limpiando suelos, los insultos constantes, la comida sobrante que me obligaban a comer y la forma en que me recordaban a diario que no valía nada. Miré a Elena, cuya expresión era de pura vergüenza ajena. Me han tratado como a un extraño que les debía la vida, abuelo, respondí, usando esa palabra por primera vez en mi vida. El efecto fue instantáneo.
Valdemar se dio la vuelta hacia sus empleados con una frialdad que helaba la sangre. Mañana a primera hora quiero sus renuncias sobre mi escritorio, dijo sin elevar el tono, lo cual lo hacía mucho más aterrador. Han abusado de su posición de poder sobre un hombre que, irónicamente, es el dueño indirecto de todo lo que ustedes ambicionan. No quiero verlos nunca más en mis empresas, ni en ninguna otra que tenga relaciones conmigo. Beatriz comenzó a llorar de forma histérica, cayendo de rodillas, pero el señor Valdemar no le dedicó ni una mirada. Me tomó del brazo y me indicó que saliéramos de allí. No pasarás un segundo más en esta casa, ordenó. Tenemos mucho de qué hablar y una vida entera que reconstruir lejos de estas hienas. Salimos de la casa sin mirar atrás. No necesité empacar nada. Nada de lo que había en esa habitación me pertenecía realmente, excepto el reloj de mi padre que ya llevaba conmigo. Elena nos siguió hasta la puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Adrián, por favor, susurró ella, dividida entre su familia y el hombre que amaba. Yo me detuve un momento, mirándola a los ojos. Ella no había sido cruel como sus padres, pero su silencio la había hecho cómplice de mi degradación durante demasiado tiempo. «Sabes dónde encontrarme, Elena», le dije con voz suave pero firme, «pero no volveré a este lugar. Nunca más». Subí al lujoso coche del señor Valdemar, un vehículo que contrastaba violentamente con la bicicleta oxidada que solía usar para hacer los recados de Beatriz. Mientras el chofer arrancaba, vi a través del cristal cómo la figura de mi suegro se hacía pequeña en el umbral de su casa, esa fortaleza de soberbia que acababa de desplomarse. El silencio dentro del coche era cómodo, extrañamente familiar. Mi abuelo me miraba de reojo, suspirando con pesadez. Tu madre era una mujer terca, Adrián. Heredaste su mirada desafiante, comentó con una media sonrisa triste. Me costó una vida entera entender que ella tenía razón y que el dinero no compra la lealtad ni el amor. Ver cómo te trataban esos miserables me ha abierto los ojos sobre el tipo de personas con las que me he rodeado. Mañana empezaremos el proceso legal para que asumas tu lugar en la familia. No para que seas rico, sino para que nadie vuelva a tener el poder de humillarte por un plato de comida. Me recosté en el asiento de cuero, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar sin opresión. El camino hacia la mansión Valdemar era largo, pero cada kilómetro nos alejaba de la servidumbre. El pasado de mi madre y el presente de mi abuelo finalmente se cruzaban, cerrando una herida que había sangrado por décadas. Mi vida como sirviente había terminado, y la historia de mi verdadera identidad apenas. La primera mañana en la mansión de mi abuelo fue una experiencia surrealista que me costó procesar. Me desperté en una cama cuyas sábanas de seda se sentían como una ofensa contra la memoria de mis meses durmiendo en un colchón delgado en el cuarto de servicio. El silencio del lugar no era el vacío opresivo de la casa de mis suegros, sino una calma señorial que invitaba a la reflexión. Al bajar a desayunar, me encontré con un despliegue de comida que me hizo sentir una punzada de culpa. El señor Valdemar ya estaba sentado a la cabecera, leyendo unos informes con gafas de lectura. Al verme, cerró la carpeta y me dedicó una sonrisa genuina, algo que parecía extraño en su rostro curtido por los negocios. Toma asiento, Adrián. Esta es tu casa ahora, dijo, señalando el lugar a su derecha. He pasado la noche pensando en cómo enmendar el tiempo perdido. Sé que no puedo devolverte a tus padres, pero puedo asegurarme de que el mundo sepa quién eres. Mis abogados ya están trabajando en la auditoría de la empresa donde trabajaba Beatriz. He descubierto irregularidades que no pensaba pasar por alto, pero ahora que sé cómo te trataron, no tendré piedad alguna. Sentí un escalofrío. Mi abuelo no era solo un hombre arrepentido, era un titán que estaba moviendo montañas para protegerme. Mientras comía, me explicó la historia de la ruptura con mi madre. Fue una lucha de voluntades, dos personas demasiado parecidas que prefirieron la distancia al perdón. Ella quería que yo fuera diferente, y yo quería que ella fuera como yo, suspiró. Al final, ambos perdimos.
pero tú eres la oportunidad de hacer las cosas bien. Durante el desayuno, me entregó una tarjeta de crédito y las llaves de un coche, pero lo que más valoré fue la carpeta con fotos de mi madre de niña que nunca había visto. La riqueza empezaba a fluir, pero mi corazón seguía buscando el equilibrio entre el odio hacia los que me humillaron y la paz que me ofrecía este hombre. Mientras yo intentaba acostumbrarme a mi nueva realidad, el mundo de mi suegro se caía a pedazos con una velocidad asombrosa. El señor Valdemar no solo exigió sus renuncias, sino que activó una cláusula de revisión en sus contratos que reveló desvíos de fondos que Beatriz había realizado durante años para mantener su estilo de vida de apariencias. Esa tarde, recibí una llamada de Elena. Su voz estaba rota por el llanto y la desesperación. Adrián, por favor, detén esto, me suplicó. Mis padres han sido citados por la policía. Lo han perdido todo en menos de 24 horas. La casa está hipotecada y las cuentas han sido congeladas. No tenemos a dónde ir. Escucharla me produjo una mezcla de tristeza y una justicia amarga que no sabía cómo gestionar. Recordé las veces que le pedí que hablara con su madre para que dejara de insultarme y cómo ella simplemente bajaba la mirada. Elena, le respondí con voz calmada, yo no estoy haciendo nada. Son sus propias acciones las que los han llevado a esto. Tu madre robó y abusó de su poder, pensando que nadie la observaba. Yo solo fui el testigo silencioso de su verdadera naturaleza. El señor Valdemar no tolera la deslealtad, y ellos fueron desleales conmigo y con su propia empresa. Ella intentó argumentar que eran familia, pero esa palabra ya no tenía el mismo peso para mí. Mis suegros me habían tratado como a una herramienta desechable, y ahora el dueño de la caja de herramientas había decidido tirarlos a la basura. Al colgar, miré por el gran ventanal del estudio de mi abuelo. Él entró en la habitación y me puso una mano en el hombro. La justicia a veces se siente como crueldad para los que no están acostumbrados a ella, dijo con frialdad. No sientas pena por los que no la tuvieron contigo. Mañana iremos a la oficina principal. Es hora de que los empleados y la junta directiva conozcan al nuevo vicepresidente de estrategia, un cargo que tu madre debió ocupar. La llegada a las oficinas centrales del Holding Valdemar fue un evento que los empleados recordarían por años. Caminé junto a mi abuelo por el vestíbulo de mármol, vistiendo un traje a medida que me hacía sentir como una persona completamente distinta. Las miradas de curiosidad nos seguían, los rumores sobre el nieto perdido se habían extendido como un incendio forestal. Cuando entramos en la sala de juntas, vi caras de asombro y miedo. En la esquina de la sala, recogiendo sus últimas pertenencias en una caja de cartón, estaba Beatriz. Se veía demacrada, con el maquillaje corrido y la ropa arrugada. Al vernos entrar, soltó la caja y se quedó paralizada. El silencio era sepulcral. Mi abuelo caminó hasta el centro de la sala y carraspeó. Señores, les presento a mi nieto, Adrián Valdemar, anunció con orgullo. Desde hoy, él supervisará todas las operaciones de este sector. Cualquier decisión que tome tendrá el mismo peso que la mía. Beatriz dio un paso adelante, intentando un último y patético acto de manipulación. Adrián, hijo, por favor, empezó a decir, pero yo levanté la mano para detenerla, imitando el gesto de mi abuelo que tanto me había impactado días atrás. No soy su hijo, doña Beatriz, dije con firmeza, mi voz resonando en toda la sala. Soy el hombre al que usted obligaba a limpiar sus zapatos y al que llamaba inútil frente a sus invitados. Espero que la liquidación de sus haberes alcance para pagar los abogados que va a necesitar, porque mi abuelo no retirará las denuncias por fraude. Ella se derrumbó en una silla, sollozando sin control. Me di cuenta de que ya no sentía rabia, solo una profunda indiferencia. Su poder sobre mí se había evaporado por completo. La junta directiva comenzó a aplaudir, un gesto hipócrita que me recordó que en este nuevo mundo el respeto también se compra, pero yo estaba decidido a usar mi posición para que nadie más tuviera que pasar por lo que yo viví. Mi nueva vida no era un premio, era una responsabilidad.
Tras el estallido en la oficina, mi vida se convirtió en una sucesión de reuniones estratégicas y aprendizaje acelerado. Sin embargo, el fantasma de Elena seguía presente en mis pensamientos. Ella no era como sus padres, pero su pasividad me había dolido tanto como los insultos de Beatriz. Una tarde, después de una larga jornada analizando balances, la encontré esperándome en la entrada de la mansión. Se veía pequeña, despojada de la seguridad que antes le brindaba su apellido. He dejado la casa de mis padres, me dijo sin preámbulos, con los ojos rojos de tanto llorar. No puedo seguir viviendo allí, no después de descubrir todo lo que hicieron. Me mudé a un pequeño apartamento cerca de la universidad. No vengo a pedirte dinero, Adrián, solo quería decirte que lo siento. Fui una cobarde al no defenderte cuando más lo necesitabas. El silencio que se formó entre nosotros fue denso. La amaba, pero el abismo que se había abierto entre nuestras realidades era inmenso. Mi abuelo observaba la escena desde el balcón superior, con una expresión ilegible. Elena, el perdón no es algo que se otorga de un día para otro, le respondí con honestidad. Durante meses, mi único consuelo era pensar que tú eras diferente, pero tu silencio fue mi mayor castigo. Ahora estoy tratando de entender quién soy yo sin un delantal puesto. Ella asintió, aceptando mis palabras con una dignidad que no le conocía. No hubo promesas de regreso, ni escenas dramáticas. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome con una sensación de vacío que ni toda la riqueza de mi abuelo podía llenar. Comprendí que la redención no solo se trataba de recuperar un estatus social, sino de sanar las grietas de un corazón que había sido pisoteado sistemáticamente. Esa noche, por primera vez, no soñé con platos sucios ni gritos, sino con un horizonte incierto donde el amor y el deber luchaban por encontrar un espacio común en mi nueva existencia. En el Holding Valdemar, las aguas no estaban tan tranquilas como parecían. Aunque mi abuelo me apoyaba, había directivos que me veían como un intruso, un ceniciento que había llegado a la cima por un golpe de suerte biológico. Uno de ellos era el señor Garrido, el antiguo aliado de mi suegro, quien comenzó a filtrar información confidencial a la competencia para sabotear mis primeros proyectos. Mi abuelo me había advertido, en este nivel, las puñaladas no vienen de frente, sino en forma de contratos mal redactados. Gracias a mi experiencia en la librería, donde desarrollé una atención meticulosa a los detalles, comencé a notar discrepancias en las firmas de los proveedores. No era solo negligencia, era un plan orquestado para hacerme quedar como un inepto frente a la junta. Pasé noches enteras en el archivo, contrastando datos y siguiendo el rastro del dinero. Descubrí que Garrido estaba usando una red de empresas fantasma para inflar los costos de producción. Lo que él no sabía era que yo ya no era el joven sumiso que agachaba la cabeza. El dolor de mi pasado se había transformado en una agudeza mental implacable. Cuando tuve todas las pruebas, no corrí con mi abuelo. Esperé a la siguiente reunión de accionistas. Cuando Garrido intentó cuestionar mi capacidad de gestión, proyecté en la pantalla los registros bancarios que lo vinculaban con el fraude. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Mi abuelo me miró con un orgullo que casi le hacía llorar. No solo era su nieto, era su sucesor. Garrido fue escoltado fuera del edificio esa misma tarde, y yo aprendí que la verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de mantenerse íntegro en un mundo de lobos. La humillación que sufrí en casa de mis suegros me había dado una piel de acero que nadie en esa sala de juntas podía penetrar. A medida que mi poder crecía, también lo hacía la soledad en la mansión. Mi abuelo, aunque lúcido, comenzó a mostrar signos de una salud frágil. Una noche, mientras compartíamos una copa de coñac frente a la chimenea, confesó su mayor temor. Adrián, me queda poco tiempo y tengo miedo de que cuando me vaya, este imperio te consuma como me consumió a mí, dijo con la voz entrecortada. He pasado mi vida construyendo muros de oro para protegerme, pero terminé encerrado en ellos. No cometas mi error. Busca la felicidad fuera de estos balances. Sus palabras me recordaron a mi madre,
quien prefirió la pobreza con amor que esta jaula dorada. Fue entonces cuando decidí que debía enfrentar el pasado de una vez por todas. Fui a visitar a doña Beatriz y a mi suegro a la humilde pensión donde ahora malvivían mientras esperaban el juicio por fraude. Al verme entrar, la arrogancia de mi suegra intentó resurgir, pero se marchitó al ver mi seguridad. Ya no me veía como su sirviente, sino como su juez. No he venido a regodearme, les dije, dejando sobre la mesa los documentos de una cuenta educativa para los estudios de Elena que yo mismo había financiado. He venido a decirles que no les guardo rencor. El odio requiere una energía que prefiero usar en construir algo mejor que lo que ustedes destruyeron. Los dejé allí, en su habitación pequeña y oscura, dándome cuenta de que su verdadera condena no era la pobreza, sino saber que el hombre que tanto despreciaron era el único que les mostraba un rastro de humanidad. Al salir a la calle, el aire se sentía más puro. Estaba rompiendo el ciclo de amargura que había separado a mi familia por generaciones. Mi abuelo sonrió cuando regresé y le conté lo que había hecho. Ahora sí estás listo, susurró. El futuro ya no era una amenaza, sino un lienzo en blanco esperando ser pintado con mis propias reglas. La salud de mi abuelo decayó drásticamente en las semanas siguientes, como si hubiera estado esperando mi consolidación en el poder para finalmente permitirse descansar. Las noches en la mansión se volvieron largas vigilias en las que conversamos sobre todo lo que nos habíamos perdido. Me habló de mi madre con una ternura que nunca mostró en público, admitiendo que cada éxito financiero había sido un intento fallido de llenar el vacío que ella dejó al marcharse. Una madrugada, con la luz de la luna filtrándose por las pesadas cortinas, me tomó de la mano con una fuerza sorprendente para su debilidad. Adrián, el imperio Valdemar ahora es tuyo, pero no dejes que el nombre te defina, susurró con esfuerzo. Cambia lo que deba ser cambiado. Sé el hombre que tu madre crió, no el que yo intenté forjar en estas últimas semanas. Poco después, su respiración se volvió errática y se marchó en paz. Su funeral no fue solo un evento social de la élite, sino el cierre de una era de frialdad y secretos. Mientras los empresarios de la ciudad desfilaban frente al ataúd con condolencias hipócritas, yo me sentía extrañamente tranquilo. Había pasado de ser un sirviente humillado a ser el heredero de un legado inmenso, pero el mayor tesoro que recibí no fue el dinero, sino el perdón que logramos construir en ese breve tiempo. Elena apareció al final de la ceremonia, vestida de negro y con una corona de flores sencillas, las favoritas de mi madre. No se acercó a la zona VIP donde yo estaba, se quedó atrás, respetando mi espacio. Al verla allí, entendí que el poder sin alguien con quien compartir la verdad era solo otra forma de servidumbre. La muerte de mi abuelo marcó el fin de mi formación, ahora me tocaba a mí decidir si seguiría siendo un Valdemar de piedra o si usaría mi nueva voz para transformar el mundo que ahora estaba bajo mi mando. Tras el periodo de duelo, asumí la presidencia total del holding con una visión que escandalizó a los sectores más conservadores. Mi primera medida fue desmantelar la cultura del miedo que mi abuelo y sus antiguos directivos habían fomentado. Implementé programas de ética y responsabilidad social, asegurándome de que ningún empleado, desde el puesto más alto hasta el de limpieza, fuera tratado con la falta de dignidad que yo sufrí. Recordaba cada humillación de doña Beatriz y las usaba como motor para crear un entorno de trabajo humano. Mis antiguos suegros finalmente fueron procesados y condenados a penas que, aunque no incluían prisión efectiva debido a su edad, los obligaban a realizar trabajos comunitarios y a devolver hasta el último centavo de lo robado. A veces, pasaba con mi coche cerca del parque donde Beatriz ahora debía limpiar las áreas verdes, la misma tarea que ella me obligaba a hacer en su jardín bajo el sol abrasador. La veía y no sentía placer, solo una profunda lección sobre la justicia poética del destino. Busqué a Elena y le ofrecí un puesto en la fundación que creé en honor a mis padres, dedicada a ayudar a huérfanos con talento académico. No quiero que volvamos a ser lo que éramos, Elena, le dije seriamente en nuestra primera reunión de trabajo. Quiero que construyamos algo nuevo, basado en la honestidad y no en la necesidad. Ella aceptó el reto,
demostrando con el tiempo que tenía una capacidad de gestión brillante que sus padres nunca supieron valorar por su obsesión con el estatus social. El apellido Valdemar comenzó a sonar diferente en la ciudad, ya no era sinónimo de tiranía financiera, sino de una nueva forma de liderazgo. Yo seguía usando el reloj de plata de mi padre cada día, para no olvidar nunca de dónde venía ni el sabor amargo de la cocina donde todo este viaje de transformación personal comenzó. Un año después de la muerte de mi abuelo, organicé una cena en la mansión. Esta vez, los invitados no eran magnates ni políticos interesados, sino los trabajadores más antiguos de la casa y algunos amigos de la librería donde solía trabajar. Yo mismo ayudé en la cocina, no por obligación, sino por el placer de preparar algo para las personas que realmente apreciaba. La casa, que antes se sentía como un mausoleo, ahora estaba llena de risas y música. Elena estaba a mi lado, y aunque nuestra relación aún estaba sanando, había una complicidad nueva y genuina entre nosotros. Durante el brindis, miré el retrato de mi madre que ahora presidía el salón principal. Sentí que ella, desde algún lugar, finalmente estaba en paz al ver que su hijo no solo había sobrevivido a la crueldad, sino que la había vencido sin perder su esencia. El joven que pelaba patatas bajo los gritos de una suegra amargada se había convertido en un hombre que entendía que el verdadero poder reside en la capacidad de ser justo. Los suegros eran ahora un recuerdo borroso de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Mi abuelo me dio las herramientas, mi madre me dio los valores, y el dolor me dio la perspectiva necesaria para no perderme en el camino. Al terminar la noche, caminé por el jardín que alguna vez soñé con poseer y me di cuenta de que la libertad no era la ausencia de trabajo, sino la posibilidad de elegir a quién servir y bajo qué términos. La historia que comenzó con una muerte trágica y una servidumbre forzada, terminaba con una mesa llena de amigos y un futuro donde el respeto era la única moneda de cambio permitida. Había dejado de ser el sirviente de otros para convertirme en el dueño de mi propio destino, cerrando para siempre el ciclo de sombras que durante tanto tiempo había oscurecido el linaje de los Valdemar.